Saludos a todos. En esta ocasión vamos a revisar el funcionamiento de esta tarjeta de control para automatismos de puerta de garaje. Esta es una tarjeta de control universal de modelo PY600B que maneja un voltaje de entrada de 120 voltios de corriente alterna. También disponemos de el modelo a 220 voltios que sería PY600A. En este caso vamos a analizarlo el modelo PY600B para 120 voltios de corriente alterna. Bien, vamos a revisar todas sus funciones, sus programaciones, sus características, sus bornes de conexión y demás atributos de esta tarjeta de control. No se vayan, que aquí es donde el video se pone bueno. Vamos a empezar entonces el análisis de nuestra tarjeta PY600B. Como habíamos dicho en la introducción, es una tarjeta para 120 voltios o 127 o 110 voltios de corriente alterna para manejar automatismos de control de puertas corredizas de hasta 600 kilogramos de peso. Esta tarjeta funciona vía control remoto con una frecuencia de 433.92 MHz. Aquí tenemos el módulo con su antena incorporada. Podemos ver también además que esta tarjetita solamente tiene un botón de mando. Es una característica particular de esta tarjeta, que mediante este botón podemos hacer algunas funciones, sobre todo de programar los controles. No tenemos más botones. Los parámetros de funcionamiento o características ya del automatismo lo podemos regular por medio de estos 4 potenciómetros que vemos aquí: VR1, VR2, VR3 y VR4. Pero eso lo analizaremos más adelante, junto con este dip switch o micro switch que vemos aquí de 6 micro interruptores. Bien, vamos a empezar entonces rápidamente analizando cada uno de los terminales de conexión, tanto del motor de alimentación como de los controles o mandos y fines carrera que tenemos de este otro lado. Antes de nada es importante mencionar que esta tarjetita de control posee su protección. Tenemos aquí su fusible, su portafusible, sería su varistor de protección. Empecemos entonces analizando cada uno de estos terminales de conexión. Vamos por el más importante, que es la alimentación. Como vemos, tenemos aquí esta bornera con estos 3 terminales. Todos estos terminales o estas borneras son extraíbles para facilidad de conexión. Tenemos entonces aquí estas 3 primeras terminales. El uno corresponde a N y el otro a L, que sería para la alimentación de línea y neutro o fase y neutro. Tenemos luego una conexión para tierra de la alimentación, que está denominada como PE. Luego tenemos acá estos otros terminales. Tenemos 6 terminales más. En este caso vemos que tenemos otro terminal con la denominación PE, que es para la tierra del motor en este caso. Y tenemos aquí una salida de lámpara para conectar una lámpara de cortesía para el automatismo directamente con fase y neutro, una salida. Y acá estos 3 últimos terminales de esta bornera que corresponden para la conexión del motorreductor. Entonces tenemos aquí con la denominación mod 1, mod 2 y modcom, que sería el terminal común. Esta tarjeta obviamente está diseñada para un motorreductor de corriente alterna de 3 cablecitos, que sería el cable común, el cable para
correr hacia la izquierda y correr hacia la derecha. El giro de izquierda, giro derecha, sería un motorreductor reversible con su respectivo condensador de arranque. Entonces los siguientes dos terminales serían para conectar su condensador de arranque. ¿Sí? Entonces sería esta tarjeta ideal para motores de corriente alterna, reversibles o motorreductores. Este motorreductor está comandado por este relé que vemos aquí, ¿sí? Por medio de este relé que soporta hasta de 30 a 40 amperios, es decir, aproximadamente estamos hablando que podemos conectar un motor de 380 vatios y que puede este automatismo mediante su motorreductor manejar puertas de hasta 600 kilogramos. Este otro relé que vemos acá, en cambio comanda la lámpara de señalización o la lámpara de cortesía. Entonces es una tarjeta muy sencilla, es una tarjeta universal, pero como lo vemos es muy versátil. Vamos a ver entonces los siguientes borneras. Las siguientes borneras están numeradas del 1 al 13. Vamos a ver, y están divididas en dos bloques de terminales. Empecemos analizando del 1 al 6. Bien, vamos a explicar en esta gráfica las borneras J2 y J5. Estas borneras de aquí pues están interconectadas, sobre todo la J2, a unos LEDs indicadores desde el 1 al 6, igual que acá la bornera desde el 1 al 6. Esto me va a permitir pues visualizar mediante los LEDs las funciones que están ejecutándose en cada uno de ellos. Empezamos por la J2, indicando que tenemos aquí, por ejemplo, un botón conectado a 1. Este botón de aquí está con el pin 4 o común. Si nos podemos fijar, todos los botones están interconectados con este pin común, que es el número 4. Entonces vamos a empezar explicando por el número 1. Simplemente al podemos conectar una bornera normalmente abierta para dar la función de cerrado de la puerta de la que estamos controlando, ¿no? Entonces esta puerta al presionar con este botón se cerrará. La segunda bornera o el segundo pin también podemos conectarle un pulsante normalmente abierto. Me dará la opción de abrir la puerta, me genera una apertura de la puerta. El pin número 3 también podemos conectarle un pulsante o un botón y me dará la función de parada de la puerta en cualquier instante. Como les había dicho, el pin común es el número 4, está interconectado a todos los pulsantes. Y luego tenemos el número 5, lo que hace es darme la opción, o en este caso 3 opciones, en esta misma secuencia de apertura, parada y cierre. Es decir, al presionar una vez se dará la opción de apertura, al presionar nuevamente se dará una opción de parada y al presionarlo nuevamente pues me dará una opción de cierre. Y finalmente el pin o la bornera número 6 se puede conectar un pulsante que me dará una apertura parcial de la puerta o una apertura para paso peatonal. Todos estos botones o toda esta botonera que podemos utilizarla mediante el pin común, puede ser una botonera externa o puede ser también un receptor inalámbrico universal para poder dar estas funciones adicionales al control remoto. Entonces podemos ocupar esta bornera para ese control adicional. Luego tenemos la bornera J5. Esta bornera J5 pues es más para el control o donde se conecta los finales carrera del motor reductor. Empecemos analizando desde acá arriba. Corresponden a las 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tenemos los pines 11, 12 y 13. Vamos a analizarlos desde acá arriba. El pin número 11 simplemente es para conectar el fin carrera mecánico de cierre
junto con el pin común, que es el 12, y el número 13 me da la opción de conectar el pin carrera de apertura, asimismo junto con el pin común, que es el 12. Entonces aquí se conectan los finales de carrera. Acá tenemos el pin número 10, este pin junto a GND, en este caso junto a GND. Vemos que todos estos también es un contacto abierto, igual que los pines carrera, son contactos abiertos. El número 10 es un contacto abierto que me permite conectar un detector de lazo o un detector de bucle o un detector de masa, que se le conoce también en otras partes, para conectar este sensor junto a GND y ofrecer la opción de apertura de la puerta o detección más bien de un vehículo presente en una área determinada mediante este detector de lazo. Tenemos acá más abajo, tenemos para conectar sensores un sensor infrarrojo en caso de necesitarlo, y por último el pin número 7 tenemos la salida de 12 voltios de corriente continua, una salida auxiliar que junto a GND me ofrece una alimentación para estos dispositivos, ya sea los sensores de detección, el detector de lazo o sensores infrarrojos. Bien, con esto entonces terminamos el análisis de estas borneras y vamos a volver a la tarjeta. Bien, ahora analizaremos el ajuste de los parámetros. Ya cuando la tarjeta esté montada en el automatismo, pues tenemos que hacer ajustes de ciertos parámetros como la fuerza de parada del motor, el ancho de parada, el arranque, etcétera. Algunos parámetros que podemos ajustarles mediante estos 4 potenciómetros. Entonces vamos analizando cada uno de ellos. De fábrica todos estos potenciómetros vienen colocados al máximo, como vemos aquí en la gráfica. Hacia el lado izquierdo es la posición mínima y hacia el lado derecho la posición máxima. Bien. El primer potenciómetro, BR1, este se encarga del tiempo de trabajo del motor, es decir, en la posición mínima el tiempo será aproximadamente de 10 segundos y en la posición máxima estamos hablando que vamos a tener unos 90 segundos de tiempo de trabajo del motor. ¿Para qué sirve esto? Justamente es para, en caso de que por algún motivo los finales carreras mecánicos fallen, el motor no quede encendido o forzado durante un tiempo indefinido, sino que mediante el tiempo que se está configurando aquí. Podemos calcularle con el tiempo de recorrido de la puerta. Entonces aproximadamente el tiempo de recorrido de la puerta podemos entonces calibrar este potenciómetro de aquí con un valor mínimo o con el valor máximo o un valor intermedio. Todo eso dependerá ya del automatismo. El BR2, el potenciómetro BR2, este me sirve para el frenado en posición límite. Es decir, esto nosotros podemos utilizarlo cuando queremos evitar la inercia del motor cuando mueve la puerta. Siempre al final, al límite de la carrera, del recorrido del motor, pues la inercia hará que la puerta se mueva unos milímetros o centímetros más, tanto la apertura como el cierre. Entonces con estos parámetros, con este potenciómetro de aquí, pues podemos aumentar esa fuerza de frenado o ese frenado para que no exista esa inercia. Luego tenemos el BR3. El BR3 lo que hace es el ancho de parada suave, es decir, con este potenciómetro regulamos la distancia donde queremos que cuando la puerta esté yendo a cerrar se frene un poco para que no golpee en su final carrera de cierre. Entonces con esto reducimos o aumentamos ese ancho de parada suave antes de culminar su recorrido final.
Me olvidaba algo importante en BR2, que era el frenado. Si queremos anularle este frenado, simplemente ponemos en la posición mínima y se eliminará ese frenado. Lo mismo también para si no queremos que exista un tiempo o un ancho de paro suave, pues ponemos en la posición mínima y se eliminará ese recorrido suave. Y finalmente tenemos a BR4, que es el ajuste de fuerza de salida del motor. Con este potenciómetro mermamos o aumentamos la fuerza de salida en el motor. Es recomendable que este siempre quede en la posición máxima, pues por lo general en la mayoría de automatismos necesitamos el máximo torque a la salida para mover la puerta. Entonces siempre se necesita esto al máximo, pero obviamente dependerá del automatismo, no de la puerta, como esté. Muchas veces eso provocará también una salida muy fuerte, provocará sonidos fuertes o hacer que brinque la puerta. Entonces con esto podemos regularlo. Bien, vamos ahora al siguiente, que sería los dip switch. Tenemos aquí 6 dip switch. Empezaremos por el dip número 5, que vemos que de fábrica viene en la posición encendido. Tenemos que tener en cuenta que aquí los dips, tal como muestra la gráfica, hacia abajo están apagados, hacia arriba están encendidos, como muestra aquí la nomenclatura de la misma tarjeta o de la PCB. Decía que el dip número 5 siempre debe estar en la posición encendido, porque este está en función o activa más bien la función del parámetro BR1. Si este estuviera apagado, BR1 no tendría ninguna acción. Recuerden que BR1 lo que hace es controlar el tiempo de trabajo del motor. Entonces lo que se recomienda es siempre tenerlo al dip número 5 encendido, para que se pueda calibrar con el BR1. Luego vamos al dip número 1. El dip número 1 lo que hace es activar o desactivar la función de paro y arranque suave. En la posición apagado pues no tendremos la función de paro o arranque suave. En la posición de prendido pues activaremos esa función y podemos calibrarle con BR3, el que servía pues para el ancho de parada suave. Luego tenemos el dip número 3. El dip número 3 lo que hace es en la posición apagado hacer que los mandos o los controles remotos funcionen con el modo de 3 botones. Es decir, por lo general estos controles remotos son de 4 canales y los 3 primeros botones accionan o funcionan de la siguiente manera. El primer botón hará la apertura, el segundo botón hará el cierre y el tercer botón hará la parada, y el cuarto botón o cuarto canal hará la apertura peatonal. Y en la posición prendido, el dip 3, en la posición prendido, pues hace que el mando o el control remoto funcione con un solo botón. Es decir, con un botón puedo controlar apertura, cierre y paro. Bien, vamos ahora al quinto, que ya habíamos dicho que debe permanecer siempre encendido, y finalmente el dip número 6. Realmente no tiene ninguna función específica, según el manual solo nos indica que dispone las 5 funciones, pero el dip número 6 no tiene conexión interna, llamémosla así, no ejecuta o no hace absolutamente nada en este caso, en esta tarjeta. Bien, para terminar el análisis de esta tarjeta o central controladora, tenemos aquí un pequeño conector, un conector de 3 pines, que está marcado como SPID, GND y VCC. Este conector nos sirve, pues hay automatismos que tienen la opción de controlar la posición del motor mediante un decodificador.
Entonces son 3 cablecitos que salen del motor, que se conectan a un sensor o decodificador de posicionamiento, y estos tendrían que conectarse aquí. Entonces esta tarjeta tiene también esa opción para este tipo de automatismos o motorreductores que tienen ese decodificador de posición. Bien, y finalmente, pues bueno, esta tarjeta, una de las ventajas que tiene varios LEDs de indicadores, por ejemplo el LED Learn, que está conectado o va en función de este pulsante para la lectura o grabado de los mandos. Tenemos un LED Power para indicar que la tarjeta está energizada, y una serie de LEDs numerados, como hemos indicado en la parte donde hicimos el análisis de estas borneras. Pues cada uno de ellos está conectado a estos LED indicadores, cada uno de las funciones de estos terminales están con estos LED indicadores. Bien, y así concluimos entonces el análisis. Vamos ahora sí a las pruebas. Ya vamos al montaje en un automatismo para una puerta corrediza en un motor que tengo por ahí, que me llegó. Es un motor marca Roger y que lo vamos a probar. Vamos a reemplazar la tarjeta original con esta tarjeta de control. Vamos a hacer el montaje o el reemplazo de la tarjeta original con esta tarjeta universal y vamos a probarla.